Bien, este curso lo hacemos en colaboración con ASI, que es la entidad pública de referencia a la hora de hablar del medio rural en Euskadi. Queremos hablar del medio rural porque nos preocupa. El medio rural es algo más que el sector primario, las actividades ganaderas, agrícolas, va más allá. En ASI tienen esa visión integral que complementa nuestra orientación hacia el análisis de datos, y lo que queremos es poner de manifiesto cuál es la situación actual de ese medio rural y cuáles son las estrategias de futuro para esa mejora que todos deseamos. Yo creo que no cabe duda de que lo rural de alguna manera define y ayuda a construir la identidad de lo que es una sociedad. ¿Por qué? Pues porque seguramente su relación con la tierra, que viene de hace tantos años, es la que lo marca, y entonces de alguna manera se convierte pues, en el guardián pues, de ciertas tradiciones. En el caso de Euskadi, el uso de la lengua, la prevalencia del euskera es mayor en zonas rurales, tradicionalmente ha sido así. Que hablar de cuestiones gastronómicas que beben directamente de ese medio rural, no en exclusiva, pero tiene mucha importancia, o incluso el ocio ligado a las actividades recreativas. Los vascos siempre vamos al monte, o los herrikirolak, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que el medio rural de alguna manera es capaz de sostenerlo, pero además se da la curiosa integración entre lo rural y urbano, y eso yo creo que hace que, al no estar tan separado, lo rural ha perdurado. La transición demográfica sería ese proceso mediante el cual las sociedades cambian unos modelos de fecundidad ligados a actividades sobre todo agrarias, con muchos hijos, altísima mortalidad por cuestiones de salud, etcétera. Eso empieza a cambiar con la revolución industrial en la Inglaterra del siglo XVIII. Lo que pasa que los primeros pasos de la revolución industrial siguen produciendo muchísima pobreza, y también la mortalidad es muy elevada, pero según se va avanzando la generación de riqueza, pues tarde para algunos, pero progresivamente van llegando las mejoras de las condiciones de vida. Eso significa que la mortalidad infantil, por ejemplo, disminuye drásticamente, también la mortalidad en otras edades, y hay una especie de eclosión, ¿no? Hay un crecimiento, un boom demográfico. Lo que pasa es que en aquel entonces todavía las guerras también tenían desgraciadamente unos efectos tremendos en las dinámicas demográficas, pero luego, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, eso a nivel de Europa, por lo menos Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, eso cambia, y entonces hay un crecimiento muy grande, pero luego, curiosamente, en esa época de crecimiento, al final, hay una incorporación de la mujer al mercado de trabajo, a la vida en sociedad, etcétera, que hace replantearnos el modelo de fecundidad, de nuncialidad. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para tener hijos? ¿Es la función reproductiva la única? Pues no, evidentemente hay otras. Entonces, yo entiendo que hay una bajada de la natalidad cuando la natalidad es algo opcional. Entonces, eso hace que, al ser opcional, pues el número medio de hijos por mujer o por pareja, o como lo queramos entender, disminuye muchísimo, y hay un cambio de paradigma. Tener hijos no es una obligación, es una opción. A partir de ahí hay gente que lo hace y hay gente que no. Eso significa que en esa transición demográfica eso nos lleva hacia un, digamos, envejecimiento de la población. A nivel mundial hay países que más o menos van en la misma dirección, pero a distintos ritmos. Y en este caso, pues Euskadi está en los puestos, digamos, cabeceros probablemente, en el sentido de que vamos hacia un envejecimiento que hunde sus raíces en los procesos que se derivan durante el siglo pasado de mejora de la salud, luego cierta estabilidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, empieza el baby boom, y ahí empieza a haber oleadas de generaciones que van provocando lo que luego estamos viendo. ¿Qué quiero decir? Cuando hay una bajada de la natalidad en los 80 aproximadamente, aún había mucha gente que había estado naciendo entonces. Entonces, la generación baby boomer hizo que a principios de este siglo pues, aumentase la natalidad. Pero luego venía la siguiente generación, que ya era bastante más reducida. Entonces, con el mismo número de hijos por la gente que está en edad de tenerlos, si cada vez tenemos menos gente en edad fértil, pues
progresivamente la tasa de natalidad va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Entonces estamos en una situación, como muchos otros países, en los que durante los próximos 15-20 años es probable que sigamos viendo esa bajada de la natalidad, y aquellos que nacieron hace relativamente poco, cuando lleguen a la edad fértil, como empezaron a ser más, pues subirá un poco. Entonces esto va como, son una especie de olas, y estamos en una ola a nivel mundial. Se está produciendo en países como Japón, es algo absolutamente exagerado. En China será exagerado por el volumen de país que es, pero hemos de darnos cuenta que lo que sucedía hace 50 años luego tiene sus efectos a posteriori. Probablemente no somos conscientes de los efectos que tiene la demografía a largo plazo, pero una generación, pues por fortuna vivimos muchos años, y entonces nuestra impronta, nuestra manera de vivir, etcétera, tiene efectos que se pueden prever probablemente, pero que vienen a largo plazo.